Compartimos nuestra aplicación como es de costumbre. Y bien. Yo mientras tanto voy a ampliar acá un poquito el campo de la hoja para que podamos tener un poco más de desarrollo, ¿sí? Bueno. Como ustedes saben, esta ya vendría a ser nuestra última semana de actividades, de clases normales, ya que el sábado ustedes tienen el segundo parcial ya, en donde irían las 3 unidades que hemos visto ahora en la parte final. Bueno, listo. A ver. Entonces, vamos a formalizar un poquito esto. Vamos a hablar de lo que es la función racional. En este caso, como ya bien me dijeron ustedes, una función racional tiene la forma, si yo lo quiero poner como f de x, a un cociente de polinomios, ¿verdad? Básicamente es lo que nosotros queremos decir, pero que en este caso tenemos que manejarnos con mucho cuidado al momento de hacer el análisis del dominio. ¿Sí? Para poder analizar el dominio de nuestra función, que recordemos lo poníamos o lo expresamos como dominio de f. ¿Y qué era el dominio de f? Eran todos los posibles valores que tomaba la variable independiente, ¿verdad? Esta es la primera función con la que vamos a trabajar. Perdón por la improlijidad de fondo, les pido me disculpen. Habíamos dicho que eran todos los posibles valores que tomaba la variable independiente. En este caso, cuando ya tenemos una función racional, y en la función que sigue vamos a ver, existe lo que se llama restricción de dominio. ¿Sí? Esta restricción puede o no estar presente en este tipo de funciones. ¿Ok? Cuando hablamos de restricción de dominio, nos queremos referir a ¿qué? A que va a haber un conjunto o unos valores que X no va a poder tomar, ya que, como sabemos, al ser una función racional y al estar expresada como un cociente, sabemos que Q de X, ¿cómo tendría que ser? Distinto de 0, ¿verdad? Entonces, esto nunca se tiene que dar, pero es probable que en alguna expresión que nosotros tengamos se pueda dar una situación así, en donde haya valores de X que anulen ese denominador y por lo tanto van a ser valores restrictivos del dominio. ¿Sí? Para que no quede tan en el aire esto que yo estoy diciendo. Supongamos que yo digo, tengo una f de x que estará de la forma x más 2 sobre 4 menos 3x. Una función racional en donde, fíjense, yo voy a ir en búsqueda, si es que se puede, de aquellos valores que anulan este denominador. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tomamos el mismo y simplemente lo igualamos a 0. Y a partir de acá vemos si es que existe algún valor de x que haga 0 esto. Lo primero que tendríamos que hacer en este caso, si ustedes quieren pasamos el 4 para allá, o si ustedes quieren pasamos este menos 3x para el otro lado para que quede positivo. ¿Sí? Que es lo que yo voy a hacer. Entonces digo, 3x va a ser igual a 4. Ahora, x va a ser igual a 4 tercios. Entonces, fíjense, efectivamente hay un valor que hace 0 este denominador. Por lo tanto, este es el valor que x jamás debería de tomar. Entonces, nosotros podemos decir que el dominio de f, en este caso, serán los reales menos, y entre llavecitas ponemos 4 tercios. ¿Está claro? Entonces, cuando yo tengo una función racional, es muy probable que tenga una restricción de dominio.
Y la restricción de dominio vendrá dada por todos aquellos valores que hagan 0 el denominador. En este caso hay solamente un valor. ¿Está claro? Así es como nosotros deberíamos de analizar la restricción de un dominio cuando tenemos una función racional. ¿Sí? Después, lo que es la intersección de los ejes, o con los ejes, ¿sí? Va a seguir siendo de la misma forma. Igual ya vamos a ver algún ejemplo un poco más completo de esto. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien, estas posibles restricciones de dominio, por ejemplo, este x igual a 4/3, son también lo que se llaman, son posibles asíntotas verticales. ¿Saben lo que es una asíntota? ¿O le suena por lo menos a algo? Las asíntotas No. verticales son rectas que pueden estar en cualquier posición. Básicamente nosotros acá analizamos asíntotas verticales y horizontales. ¿Mm? Son rectas por donde la curva, como decimos, es asintótica, es decir, se puede acercar, pero muy cerquita de ella, pero jamás la va a tocar. Y por ende, tendríamos que decir que jamás la va a cortar. ¿Está claro? ¿Cómo, profe? No entendí. Que son rectas por donde la curva va a estar muy cerquita de ella, pero que jamás la va a tocar. Si no la toca, no la va a poder cortar tampoco. A ver, ¿ustedes conocen lo que es una hipérbola? Sí. Quien más, quien menos, tiene que saber lo que es una hipérbola. Una figura geométrica. A ver, voy a hacerlo con otra línea también acá. Ahí está. Supongamos que estas son dos asíntotas, ¿sí? Que estarían coincidiendo con la posición de los ejes coordenados, ¿verdad? Si yo dibujo una ala de hipérbola, esta podría dibujarse así. ¿Ven? Es decir, la curva se puede aproximar, y de hecho se va a aproximar mucho a estas asíntotas, pero jamás la va a tocar. Eso se llaman asíntotas. En este caso, por supuesto, esta será una asíntota vertical y esta será una asíntota horizontal. ¿Queda claro entonces? Aquellos Sí, valores profe. entonces que son restrictivos o que pueden ser restrictivos del dominio son posibles asíntotas verticales de mi función. Una asíntota que era entonces una recta a donde la curva se podrá acercar lo más cerca, obviamente a medida que yo me vaya acercando, esto se va a ir aproximando cada vez más, pero jamás la va a tocar y mucho menos la va a cortar. Obviamente, si no la puede tocar, no la va a cortar nunca. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es como para que vayamos teniendo una idea de cómo ya vamos encontrando o trabajando con elementos que tiene este tipo de función. ¿Está claro? A ver, veamos otro ejercicio. Supongamos que yo ahora digo g de x igual a 2 menos x sobre 1 más x cuadrado. Una función racional, entonces tendría que fijarme si es que existe o existen valores que anulen mi denominador. Entonces, lo tomo al denominador aparte, y digo 1 más x cuadrado, lo igual a 0 para ver si existen x que anulen el denominador. Y acá podríamos decir que x cuadrado es igual a menos 1, ¿verdad? Ya que este está positivo y pasará a negativo. Y por último, x va a ser igual a la raíz de menos 1. ¿Esto nos devuelve un valor real? No. O sea que esto no pertenece a los reales. Pregunta, entonces, ¿habría restricción de dominio? Y no, porque no hay ningún número real que lo anule. O sea que en este caso particular, el dominio de f serán todos los reales.
¿Está claro eso? Si Sí. existe algún o algunos valores de X que anulen el denominador, esos valores serán restrictivos del dominio, que significa que no los debo de tomar. Ahora se puede dar un caso como este, en el cual me estoy dando cuenta que una vez que despejo X, no voy a poder encontrar valores reales. Eso significa entonces que no hay ningún valor restrictivo y como consecuencia puedo decir sin ningún problema que el dominio serán todos los reales. ¿Está claro? Muy atentos, por favor, a eso porque les puede llegar a tocar en el examen a ustedes. Pongamos otro ejemplo ahora. Supongamos que yo tengo 9 más x cuadrado sobre x cubo menos x. Nuevamente, hacemos lo propio. Es decir, al tener una función fraccionaria, lo que hago, fraccionario o racional, ¿no? Tomamos el denominador, lo igualamos a 0 y nos fijamos si es que hay uno o varios, o más de uno, valores que anulen esto. Bien, ¿qué podríamos hacer acá? A ver, como primera medida, podríamos sacar factor común x, ¿verdad? Es decir, x será factor común de x cuadrado menos 1. Y esto es igual a 0. ¿Qué pasa acá? Tengo un producto de dos factores que es igual a 0. Eso podía llevarme a la conclusión de que uno de esos factores era igual a 0, o bien los dos factores eran igual a 0, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir el primer factor, que es x, es igual a 0. A este ya le puedo llamar x1 considerando de que, al ser la función cúbica, yo debería de tener, en principio, 3 raíces. Ahora, por otro lado, yo tengo que el otro factor, es decir, x cuadrado menos 1, debería o podría ser igual a 0. Y acá decimos que x cuadrado es igual a 1 positivo, o sea que este negativo pasa al otro lado positivo. Y fíjense que acá, ahora yo puedo decir que x es igual a la raíz ¿de quién? De 1. Recordemos que antecediendo o precediendo a la raíz hay un signo positivo y negativo. Eso significa que x 2 y 3, ya no le llamamos 1 porque a este le hemos llamado 1, va a ser igual a más y menos 1. Ustedes pueden elegir a quién ponerle el 2 y a quién el 3. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a decir que x2 es menos 1 y que x3 es 1 positivo. Entonces, conclusión, ¿cuántos valores hay o existen que pueden anular mi denominador? Hay 3 valores. Y esos valores van a ser ¿qué? Restrictivos del dominio. Por lo tanto, cuando yo quiera hacer el dominio, en este caso de H, acá, perdón, tendría que haber sido el dominio de G, porque así se llama la función. El dominio de H van a ser todos los reales, excepto, y por eso decimos son todos los reales menos ¿quién? El menos 1, el 0 y el 1. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo al respecto? Nadie. ¿Se entiende, profe? Bueno, buenísimo. Vamos a proponer lo que se llama, dentro de este tipo de funciones, lo que se llaman funciones, ¿sí?, homográficas. ¿Qué significa esto? Que la función homográfica es un tipo de función que está dentro de lo que son las racionales, pero que tienen una forma particular. Fíjense que acá, voy a subir un poquitito, hemos visto cuando en el denominador tengo una función lineal o un polinomio lineal, cuando tengo un cuadrático y cuando tengo un cúbico, ¿verdad? Posibles ejemplos. Ahora, vamos a ver que para que sea considerada homográfica tiene que cumplir una determinada condición. Y al cumplir con esa condición va a ser mucho más fácil determinar algunas cosas. Entonces, ponemos acá función o funciones homográficas. Fíjense que todavía no hemos hablado
de lo que sería el análisis del rango. Todavía no lo hemos hablado. Entonces, como vamos a partir de este tipo de función, vamos a ver si luego es necesario aplicarlo en la parte práctica, ¿sí? Al otro concepto. Entonces, ¿qué es lo que me dice la función homográfica? Que para que sea considerada como tal, f de x tiene que tomar la forma ax más b sobre cx más d. ¿Sí? En donde a, b, c y d son constantes, son valores que pertenecen a los reales. ¿Está claro? Pero fíjense que, por ejemplo, tanto numerador como denominador son funciones de tipo lineal. ¿Sí? ¿Queda claro eso, chicos? Por favor, ténganlo presente, ¿no? Bien. Bueno, a ver. Cuando yo tengo una función que tiene esta estructura, es muchísimo más fácil encontrar de manera rápida el dominio. Porque el dominio de f, fíjense, como habíamos visto, suele suceder de que cuando tengo una función de tipo racional, puede haber alguna restricción de dominio. Puede. No es que hay siempre, y ya lo hemos visto en el segundo ejemplo, en donde no había restricción de dominio. Pero en el supuesto caso de que la haya, el dominio van a ser todos los reales menos, y fíjense qué interesante, al conocer estos valores, yo voy a decir que esto es menos d sobre c. ¿Sí? Eso me va a dar a mí la restricción de dominio. Al tener menos d sobre c. Y fíjense que no es ninguna locura. ¿Por qué? Porque si yo digo cx más d igual a 0, que es lo que nosotros hicimos en los ejemplos anteriores, ¿qué va a pasar? Cx será igual a menos d, y donde x será igual a menos d sobre c. Que si ustedes se fijan, es lo que tenemos acá colocado. O sea que sería el mismo procedimiento, nada más que ya aplicado. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo quisiera conocer cuánto vale el rango de mi función, ¿qué es lo que voy a decir? Que también van a ser todos los reales, excepto A sobre C. ¿Sí? ¿Está claro? Es decir, van a ser todos los reales excepto este valor. Como habíamos dicho, esto que está acá es lo que potencialmente es ¿qué? Una asíntota vertical. Ahora, esto que está acá, A sobre C, es lo que nosotros llamamos asíntota horizontal. ¿Sí? Que si nosotros nos fijamos en la grafiquita que hicimos recién, ¿se acuerdan que yo les había mostrado y les decía, sin considerar que estos son los ejes coordenados, sino un conjunto de asíntotas vertical y horizontal? Esta sería la asíntota horizontal. ¿Está claro, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna consulta? Nadie tiene dudas. ¿Se entiende perfectamente hasta acá? Sí, profe. Bueno. A ver, vamos a poner un ejemplo, y vamos a tratar ya de ir encontrando los elementos, ¿sí? A ver. Vamos a decir que f de x es igual a x más 2 sobre x cuadrado menos 4x. ¿Sí? Muy bien. Tenemos acá un denominador en donde hay x. Lo que tendríamos que hacer, ¿qué es? Ver si existe o existen valores de x que anulen este denominador. Entonces, yo voy a decir que x cuadrado
menos 4x, lo igualo a 0 y me fijo. Acá yo tengo una ecuación cuadrática que está incompleta, entonces, como le falta el término independiente, yo podría racionalizarlo, ¿sí? O factorizarlo de manera muy rápida y decir, esto va a ser x factor común de x menos 4. Y esto es igual a 0. De acá yo puedo concluir, nuevamente, tenemos el producto de dos factores, que es igual a 0, que x1 será igual a 0, es decir, el primer factor, o bien el x2 menos 4 es igual a 0, de donde x2 va a ser igual a 4. Entonces, fíjense, hay o existen dos valores que me podrían hacer 0 este denominador y por lo tanto serían los restrictivos del dominio. Entonces, al momento de expresar el dominio de f, ¿qué es lo que voy a decir? Que son todos los reales, excepto el 0 y el 4 positivo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. Les recuerdo que este sería el mejor momento para preguntar y no el día del examen. De igual forma, yo lo dejo a criterio de ustedes, ¿sí? Muy bien. A ver, probemos con otro. F de x igual menos 2x más 5 sobre menos x más 1. Pregunta. ¿Esta tiene la forma de una homográfica? Sí, Sí, ¿verdad? Tiene la forma de homográfica. Si nosotros queremos, podríamos hacer también ya una diferenciación, una discriminación de decir quién es A, quién es B, en fin, ¿no? Entonces, A, ¿cuánto vale? Vale menos 2. B, ¿cuánto vale? Vale 5 positivo. C, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1 Y D, vale 1 positivo. más 1. ¿Sí? Bien, si nosotros nos acordamos un poquito de lo que vimos recién, que lo voy a subir, fíjense lo que decía, cuando era homográfica, el dominio, y eso lo vamos a ir colocando acá, ya, de paso decimos, el dominio de F van a ser todos los reales, excepto ¿quién? Menos D sobre C. Menos D sobre C. Bien, si nosotros a esto ahora lo llevamos a nuestra expresión, ¿cuál sería? Bueno, menos D, D vale 1, por lo tanto esto será a menos 1 sobre C. Y C vale, ¿cuánto? Vale menos 1 también. O sea que yo podría decir que estos son, en definitiva, todos los reales, excepto ¿quién? El 1 1. positivo. ¿Sí? A esto lo podríamos comprobar si nosotros hacemos la misma metodología que para el caso anterior. Por ejemplo, directamente decir menos x más 1 igual a 0. Por lo tanto, este menos x lo puedo pasar al otro miembro de donde me quedaría que x es igual a 1. ¿Sí? Nada más que acá lo estamos haciendo aplicando el concepto de homográfica. Nada más que eso. ¿Y qué otra posibilidad nos da esto? Que nosotros, al saber que nuestra función racional tiene la forma de homográfica, yo puedo encontrar rápidamente el rango. Y si ustedes se acuerdan, el rango se hacía todos los reales excepto A sobre C. A sobre C. O sea que en nuestro caso, bueno, ¿A cuánto vale? Vale menos 2.
Y C, ¿cuánto vale? Vale menos 1. O sea que, para nosotros, el rango van a ser todos los reales, excepto el 2. Tengamos presente que estos valores restrictivos del dominio, habíamos dicho que eran ¿quiénes? Las posibles asíntotas. ¿Está claro? Sí. Muy bien. A ver, como nos están pidiendo además que hagamos un esbozo de la gráfica, vamos a ver de hacerlo. Yo voy a marcar acá, primero el eje Y, vamos a marcar el eje X, vamos a nombrarlo, como siempre les digo, esto tiene que estar siempre nombrado. Bien, y ahora veamos. En X igual a 1, tengo una asíntota vertical, o posible asíntota vertical. Entonces, si acá, por ejemplo, está el 1, yo voy a trazar por ese punto, perdón, voy a trazar por ese punto una asíntota vertical. La idea era hacerlo roja para que se distinga que era una asíntota, así que les pido me disculpen y un poquito de paciencia. Ahí está. ¿Mm? Ahí tenemos nuestra asíntota vertical. Nuestra asíntota horizontal estaría ¿dónde? Como es horizontal, es de la forma y igual a 2. O sea, acá yo tengo una asíntota horizontal. Entonces, si acá está 1, el 2 estaría por acá más o menos. Bueno, ya me olvidé de hacerlo bien el dibujito. ¿Mm? Entonces, eso significa que mi función, o la gráfica de mi función, más o menos pasaría por acá. ¿Ven? Asintótica, es decir, nunca lo va a tocar acá, y acá, bueno, pasaría lo mismo. ¿Ven? Acá se va yendo, se va yendo, se va yendo, y se va a ir acercando muy mucho a lo que es la asíntota vertical, pero no la va a tocar nunca. Y lo mismo pasa con la asíntota acá horizontal. ¿Sí? Esa sería la forma en la cual yo hago un esbozo de la gráfica. Recordemos que yo puedo tener algún otro dato, porque usted me dirá, profe, ¿cómo sabe que va acá arriba y acá abajo y no va acá, por ejemplo? ¿Por qué no va aquí? Bueno, eso se hace con un análisis de los coeficientes que nosotros tenemos acá. Pero una de las cosas que a ustedes les puede dar la pauta para saber si corta aquí y corta acá, ¿cuál sería? Hacer la intersección con los ejes X y Y. ¿Sí? Entonces, si hago con el eje X, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos Y igual a 0, ¿verdad? O sea que esto va a ser menos 2x más 5 sobre menos x más 1 igual a 0 en este caso. Fíjense que acá todo esto pasa multiplicando y se haría 0. Razón por la cual yo tendría que menos 2x más 5 es igual a 0. Y de donde x en definitiva va a ser 5 medios. Entonces, seguramente 5 medios es 2,5 y eso está en esta parte, ¿ven? Por acá estará el 2,5. Por eso es que esta ala no puede estar dibujada acá. ¿Queda claro eso? Y si yo hago la intersección con el eje Y, hacíamos x igual a 0, y fíjense que y va a ser igual a menos 2 por 0 más 5 sobre menos 0 más 1.
Por lo tanto, y es igual a 5. Entonces, fíjense que esta que está en azul debería de cortar si lo hemos hecho bien, cosa que acá, obviamente, al no estar escala ni nada por el estilo, no nos va a dar. Esto tendría que valer 5. Razón por la cual tampoco puede ser ni esta ala ni esta. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende la deducción que estamos haciendo? Sí, profe. Bueno, les voy a pedir a todos, como siempre, hagamos que esto sea participativo, porque si no es aburridísimo. ¿Está claro? Bien. Y por último, ya para ir completando, esto es bastante rápido, vamos a ver, porque no entramos en mucho grado de detalle, lo que sí tenemos que conocer algunas cositas que son importantes, ¿no? De acá entonces, si bien no hemos aplicado los conceptos de intersección, dentro de lo que es la teoría estamos viendo que es conceptualmente lo mismo. Ir haciendo 0 de a una por vez las variables. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos ahora de las funciones? De las funciones irracionales. ¿Cuándo se daba esto? A ver. Se daba cuando yo tenía alguna raíz, o bien el literal estaba afectado por un exponente que era fraccionario. ¿Sí? Fraccionario. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, y decir f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 5. ¿Es una función irracional? Sí, es una función irracional. Porque estoy viendo que el literal está dentro de lo que es una raíz. A ver, otro ejemplo. Si yo digo g de x tiene la forma 2 sobre la raíz de x menos 1, ¿es una función irracional? Sí, porque hay una raíz. ¿Está en el denominador? Sí, está en el denominador, y eso va a hacer cambiar alguna condición, que ahora vamos a ver, pero hay una raíz, por lo tanto esto es irracional. Y un último ejemplo, suponiendo que yo tenga h de x, y digo, esto es la raíz cúbica de 2x menos 3. ¿Sí? Obviamente, súper irracional, porque es totalmente independiente del índice de la raíz. Ya sea cuadrado, ya sea cúbico, o para generalizarlo, ya sea par o impar. Siempre que haya una raíz será considerada una función irracional. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, chicos? Que acá también se pueden dar restricciones de dominio. Pero esas restricciones se van a dar ¿cuándo? Se van a dar cuando el índice de la raíz sea un número par. Raíz cuadrada, raíz cuarta, sexta, ¿sí? Como nosotros sabemos, vamos a generalizar acá una raíz. Acá tenemos la raíz, acá tenemos lo que nosotros llamamos índice, y acá tenemos lo que se llama radicando. ¿Sí? Cuando el índice es par, ¿qué tiene que pasar con el radicando? Tiene que ser par. No. Tiene que ser positivo. Bien, tiene que ser positivo o cero. O sea que cuando el índice es par, el radicando puede ser mayor o igual a 0, ya que la raíz de 0 sí existe y vale 0. ¿Está? Bien. Ahora, cuidado en este ejercicio. Porque yo puedo decir, bueno, esto tiene un conjunto de valores restrictivos, y digo x menos 1, porque está dentro de una raíz
con índice par, sabemos que si no hay nada, esto es indicativo de raíz cuadrada, nosotros podríamos decir que el radicando es mayor o igual que 0, y ahí estaríamos incurriendo en un error. ¿Por qué? Porque esta raíz, si bien tiene índice par, está en un denominador, y el denominador nunca puede ser 0. ¿Está? Ya vamos a analizar el dominio entonces de cada una de ellas. Y por otro lado, para completar ya esto, cuando el índice sea impar, cúbica, quinta, séptima, el radicando, ¿cómo puede ser? Positivo o negativo. Claro, en este caso, el radicando puede ser positivo, negativo o 0. ¿Sí? Ya hemos visto que la raíz cúbica de menos 8 es menos 2, así que no hay ningún problema si el radicando es positivo o negativo cuando el índice es impar. ¿Está claro eso? Bien, si nosotros Sí. analizamos ahora el dominio de cada una de ellas, vamos a ver, para la primera, ¿sí? Nosotros vamos a decir que cuando tenemos raíz de x menos 5, de acuerdo a lo que acabamos de decir, x menos 5 tiene o puede ser mayor o igual que 0. ¿De dónde? X será mayor o igual que 5. Si yo lo quiero poner como un intervalo, ¿cómo quedaría esto? Cerrado en 5 hasta el infinito abierto. Entonces, fíjense que en este caso ya hablamos de que hay un conjunto de valores, ¿me entienden?, que yo puedo tomar. Y todos esos valores que no están incluidos acá van a ser restrictivos del dominio. O sea que, en este caso, cuando yo quiera expresar el dominio de mi función, yo diré dominio de f será igual ¿a quién? Al intervalo que está cerrado en 5 hasta el infinito. ¿Qué pasa en el segundo caso? En donde tenemos 2 sobre la raíz de x menos 1. Acá, como yo tengo una raíz que tiene el índice par, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que tiene que ser positivo. Entonces voy a tener x menos 1 mayor que 0. Y como ya habíamos dicho recién, ¿por qué no mayor o igual, como en el caso anterior? Porque esta raíz está en un denominador, y un denominador nunca puede ser 0. O sea que, si acá despejamos x, x será mayor que 1. Por lo tanto, el dominio, en este caso de G, va a ser el conjunto de los reales que está en el intervalo o comprendidos en el intervalo abierto en 1 hasta el infinito positivo. ¿Está claro? Y en el último caso, Sí. en donde tenemos la raíz cúbica de 2x menos 3, ¿hace falta hacer algo de esto? Y no. ¿Por qué? Porque no me interesa qué signo tenga el radicando. Al tener un exponente impar, yo sé que el dominio, en este caso de h, van a ser todos los reales. ¿Ha quedado claro eso? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Chicos, No entendí. es el momento. Sí, a ver. No sé quién quería preguntar algo. Yo quería saber sobre el tercer caso porque no lo entendí muy bien. Que en el tercer caso tiene que ver con lo que nosotros hicimos acá en rojo. ¿Sí? Vos fíjate que acá me dice que cuando el índice es impar, no me interesa si el radicando es positivo, negativo o es 0.
Eso significa que yo podría decir que no tiene restricción alguna. Entonces, como en el tercer caso yo tengo la raíz cúbica de esta expresión, yo puedo decir de que no hay ningún valor o ninguna situación restrictiva, como pasó en los dos anteriores. Por eso es que decimos que el dominio de H, para este caso, serían todos los reales. Reales. Bien. ¿Sí? No sé si ahora Sí, quedó ahora, claro. sí. Bueno, Ahora quedó más. listo. En la parte práctica, nosotros habíamos resuelto algunos sistemas, ¿sí? Y habíamos tenido la posibilidad de ver cómo, dependiendo de la expresión a la que yo llegaba, podía decidir, o podía en realidad concluir, perdón, si ese sistema iba a tener infinitas soluciones, si iba a tener una única solución o si no iba a tener solución alguna. Recordemos que representar un sistema de ecuaciones lineales no era ni más ni menos que hacer un análisis de las posiciones que tenían dos rectas, ¿verdad? Cuando teníamos solución única, es decir, cuando el sistema era compatible determinado, nosotros decíamos que las dos rectas que participaban se cortaban en un único punto. Cuando el resultado de ese sistema, o en el desarrollo de ese sistema, nosotros veíamos que había una situación en la cual la variable desaparecía, por sustitución, por igualación, por el método que ustedes quieran, y la variable desaparecía, pero yo llegaba a una igualdad que tenía coherencia matemática, es decir, no sé, menos 7 igual a menos 7, pero la variable desaparecía, o me quedaba menos 11 tercios igual a menos 11 tercios. O sea, me quedaba una igualdad con coherencia matemática, ¿verdad? Donde decía, hay un número o una constante que es igual a la misma constante del otro lado. En ese caso yo decía que el sistema era compatible indeterminado, es decir, teníamos infinitas soluciones. Si a eso lo llevamos a nuestro caso en el posicionamiento de las rectas, era cuando decíamos que una estaba superpuesta con la otra, es decir, había infinitas soluciones a mi problema. Y teníamos un tercer caso en el cual, luego de aplicar una sustitución o una igualación, una de las variables desaparecía, pero me quedaba una igualdad que no tenía coherencia alguna, en donde, por ejemplo, podía tener en un miembro un valor A y en el otro miembro un valor B, que nada que ver. Y ahí yo podía concluir entonces que el sistema era incompatible, es decir, no iba a encontrar soluciones, con lo cual podíamos interpretar que las dos rectas estaban ¿en qué posición? Paralela. Paralela. Muy bien. Vamos a hacer algunos problemitas bastante interesantes, porque esto les va a ayudar a abrir un poco la mente, ¿sí? Y además porque los problemas van y suelen ir en los parciales, ¿sí? Es para ver cómo podemos, a partir de un enunciado, darle o encontrar una solución a lo que el problema plantea, ¿no? A ver, vamos a hacer uno fácil y después vamos a entrar en otro un poquito más interesante, ¿les parece? Vamos a ver el 10. ¿Qué dice el punto 10? El punto 10 dice, hay que encontrar dos números tales que la suma entre ellos me dé 106 y la diferencia me dé 56. O sea, yo puedo considerar dos números, por ejemplo, X y Y, ¿sí? Como para seguir con la coherencia de las variables que usábamos en una recta, ¿no? Nada más que por eso, si ustedes quieren llamarle alfa y beta, no interesa. Lo que sí interesa es el procedimiento para resolver mi problema. Entonces, en primera instancia me dice que la suma de estos dos números, o sea que X más Y me tiene que dar 106. Y la diferencia entre esos dos números me tiene que dar 56. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que podríamos hacer acá?
Bueno, fíjense que en las dos ecuaciones las variables están solitas, tanto x como y no están afectadas por ningún otro coeficiente que no sea 1. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, una igualación. ¿Sí? Recordemos siempre de numerar, para ir aclarando qué es lo que hacemos. Y en este caso, como vamos a hacer una igualación, decimos de 1 y 2 de espejo X. No sé, de espejo X. Entonces, de 1, yo voy a tener X más Y igual a 106, de donde X será menos Y más 106. De la 2, yo tengo que X menos Y es igual a 56, de donde X será igual a Y más 56. Ahora yo puedo igualar, ¿ven? Al despejar ya de las dos X, yo puedo igualarla a ambas. Y digo, bueno, menos Y más 106 es igual a Y más 56. Bien, yo voy a pasar todo lo que es incógnita hacia un miembro y todo lo que es independiente hacia el otro, ¿sí? Entonces yo tengo acá menos Y, porque este que está acá pasa al otro miembro. Y en el segundo me queda 56 menos 106, porque este estaba positivo acá. Y acá tengo menos Y, menos 2Y. 56 menos 106 es menos 50. Por lo tanto, fíjense que Y va a ser menos 50 dividido en menos 2, por regla de los signos, menos por menos es más, y esto me da 25. Ahora, para encontrar X, ¿qué es lo que hacíamos cuando hacíamos igualación? Yo podía reemplazar o en la primera, o podía reemplazar en la segunda. En cualquiera de las dos lo puedo hacer. Y de esa forma voy a encontrar X. Yo a esta, por ejemplo, le puedo llamar 3 porque es la que voy a usar. Entonces, ponemos reemplazo en 3. Un momentito, chicos, por favor. Ya estoy con ustedes. Perdón, chicos. Entonces, decíamos que reemplazábamos en 3 y de esa manera ya podíamos encontrar cuánto valía X, ¿sí? Entonces, X, que lo teníamos como Y más 56, será X igual a 25 más 56, que es ¿cuánto? 81, ¿verdad? Entonces, como toda cosa, una vez que tenemos estos dos valores, deberíamos de verificarlos, que efectivamente así dan. Y si yo digo 81 más 25, efectivamente es 26. Y si yo hago 81 menos 25, me da 56. ¿Está claro? Siempre verifiquen en las dos ecuaciones. De acuerdo también a lo que estamos viendo acá, esto sería un sistema compatible determinado, es decir, tiene única solución. Y bueno, en este tipo de problemas, o cuando tenemos un problema, seguramente la característica que tiene nuestro resultado será este, que va a ser un sistema compatible determinado, ¿sí? Bien, a ver, vamos a hacer un problema que es típico, que
en más de una oportunidad se ha tomado cosas muy parecidas. Se lo tomó en algún momento y luego se tomó cosas muy parecidas, y es el 13. Dice, en un corral hay conejos y patos. ¿Sí? Tenemos conejos y tenemos patos. Dice que hay un total de 194 patas. Hay 194 patas. Y hay 61 animales. La pregunta es, ¿cuántos conejos y cuántos patos hay? A ver, ¿cómo podríamos plantear nuestro problema, nuestro sistema? Bueno, yo sé que si hay 61 animales, eso significa que hay, entre conejos y patos, hay 61 animales. Por lo tanto, si a los conejos les sumo los patos, voy a tener 61 animales. O sea, hasta ahí, ningún misterio. Ahora, me dice el otro dato, tengo 194 patas. ¿Cómo lo relacionamos con los conejos y con los patos? Bueno, los conejos tienen 4 patas, mientras que los patos tienen 2 patas. ¿Verdad? O sea que, si a la cantidad de conejos las multiplico por las 4 patas, y a la cantidad de patos los multiplico por 2 patas, esto me tiene que dar, ¿cuánto? Un total de 194 patas. Y de esta forma, fíjense, yo estaría armando, o ya tendría mi sistema. Obviamente, no significa que cada vez que yo lo razone o que llegue a una expresión, significa que sea la correcta. Como ya les dije, una vez que nosotros tenemos un resultado, lo que tendríamos que hacer es verificarlo en nuestras expresiones. ¿Sí? Acá lo que vamos a hacer, en lugar de una igualación, como lo hicimos recién, voy a hacer una sustitución. O sea, de 1, por ejemplo, nosotros vamos a despejar una de las variables. ¿Qué variables o qué variable quieren que despejemos? Y los conejos en la primera ecuación. Bueno, despejo entonces C, los conejos. Entonces, C más P, que es igual a 61, cuando yo despejo C, va a ser igual a 61 menos P. Y a esta le llamamos 3, ¿se acuerdan? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, Sí, reemplazo 3 en 2. ¿Para qué? Para que de esa manera esta expresión me quede en función de una única variable, que en este caso va a ser P. Entonces, hago 4 y en lugar de C ya pongo esta expresión. Entonces esto será 61 menos P. Más 2P. Y esto me tiene que dar 194. Bueno, como yo tengo que colocar en un miembro todo lo que es incógnita, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tener que aplicar propiedad distributiva acá. Y digo, 4 por 61, ¿cuánto es? 4 por 1, 4, y 6 por 4, 24. Y ahora tengo más por menos menos, esto va a ser 4P. Más 2P igual a 194. Y acá, yo ya puedo ir colocando todo lo que es incógnita en el primer miembro, e inclusive ir resolviendo, ¿verdad? Menos 4 más 2, esto es menos 2P. Y en el segundo miembro que tengo, 194 menos 244. Por lo tanto, menos 2P será igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 164 menos 244? menos 50. Menos 50. Muy bien. O sea que de acá yo puedo decir que P, en definitiva, la cantidad de patos será igual a menos 50 dividido en menos 2.
con lo cual obtenemos una cantidad de 25. Ahora, ya conozco la cantidad de patos que hay. Si yo a esta cantidad de patos la reemplazo aquí, ¿qué voy a obtener? La cantidad de conejos. Entonces, ahora reemplazo en 3. Y digo que la cantidad de conejos, que era 61 menos P, será 61 menos 25. Con lo cual, ¿qué resultado obtenemos? 36, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Está claro, chicos? Entonces, fíjense que nuestro corral tiene 36 conejos y 25 patos. Lo que nosotros tendríamos que hacer es, con esos dos valores, fijarnos en las dos ecuaciones que conforman nuestro sistema, si efectivamente eso verifica. Si efectivamente verifica, bueno, significa que hemos acertado en nuestro sistema y en consecuencia en nuestra resolución además. ¿Ha quedado claro, chicos? O sea, aquí, la verdad, es en donde el verdadero problema, por llamarle de alguna forma, es el que hay que ver cómo lo razonamos al problema. Cómo se razona el problema. Ese sería el único inconveniente. Nada más que eso. ¿Sí? A ver, hagamos uno más y ya pasamos a lo que sería el punto 18. Es el problema 15. Este problemita particularmente ha generado bastantes conflictos en su resolución porque no se lo terminaba de interpretar, pero vamos a ver cómo juntos lo vamos a entender bastante mejor. Dice que en el comedor, o en el buffet de la facultad, hay 25 mesas. ¿Sí? Hay 25 mesas. Ese es el primer dato. Y 120 sillas. Dice, hay mesas que tienen 6 sillas, que podríamos ponerlo, no sé, como M6, si ustedes quieren, o M1. Entonces, M1 van a ser mesas con 6 sillas. Y tenemos mesas con 4 sillas. ¿Sí? A esta lo podemos llamar M2. Que van a ser, entonces, mesas con 4 sillas. La pregunta es, ¿cuántas mesas de cada tipo hay? ¿Cómo podríamos plantear, en este caso, nuestro problema? Bueno, nosotros sabemos que hay dos tipos de mesas. Las que vienen con 6 y las que vienen con 4 sillas. El total de la cantidad de mesas que hay es 25. O sea que M1 más M2 es igual a ¿cuánto? A 25. ¿Está claro? Después me dice que hay 120 sillas. ¿Cómo relaciono las sillas con las mesas? Bueno, justamente porque hay mesas que tienen 6 sillas y otras que tienen 4 sillas. Por lo tanto, si yo quiero relacionar la cantidad de sillas con las mesas, y bueno, yo diré que tengo 6 sillas por M1 más 4 sillas por M2, y esto me da un total de ¿cuántas sillas? De 120 sillas. ¿Está claro, chicos? Sí. De acá, ustedes pueden determinar el tipo de metodología de resolución que ustedes quieran. Acá, como yo la primera ecuación tengo M1 y M2 solitos, bueno, yo puedo hacer lo mismo que recién, puedo hacer una sustitución.
y decir que de 1, de espejo, M1, vamos a suponer. Entonces digo, tengo M1 más M2 igual a 25. O bien, decir M1 será igual a 25 menos M2. Y a esta le llamamos ecuación número 3. Ahora, lo que hacemos es reemplazar 3, que es lo que hemos encontrado recién, en 2. Entonces, vamos a tener que 6M1, que como sabemos es igual a 25 menos M2, más 4M2, tiene que ser igual a 120. Por lo tanto, vamos a aplicar propiedad distributiva acá, y decimos 6 por 25, ¿cuánto es? 150, ¿verdad? Menos 6, M2, más 4, M2, y esto es igual a 120. Y acá podemos hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio de recién. Asociar todo lo que es incógnita en el primer miembro e ir resolviendo, y decir menos 6 más 4 es menos 2, M2, y acá voy a tener 120 menos 150, ¿es cuánto? Es menos 30. Por lo tanto, M2 va a ser igual a 15. O sea que tengo 15 mesas con 4 sillas. O sea que ahora a esto lo puedo reemplazar en 3. ¿Para qué? Para saber la cantidad de mesas 1 que tengo. Recordemos que M1 era igual a 25 menos M2. Como M2 vale 15, voy a tener 25 menos 15, y eso me va a permitir a mí establecer que la cantidad de mesas 1, es decir, las que tienen 6 sillas, tienen o poseen una cantidad de 10 unidades. ¿Sí? ¿Ha quedado claro, chicos? Siempre Sí, profesor. tenemos que ir relacionando todos los datos que nosotros tenemos y todos los datos que a nosotros nos dan, para que de esa manera podamos concluir y llegar a un resultado que sea el que nosotros estamos buscando. ¿Está claro? Bien. A ver, vamos a pasar ahora al ejercicio 18. Ya acá, en el ejercicio 18, ya empezamos a hacer ejercitación de lo que son las funciones cuadráticas. Por ejemplo, vamos a tomar el apartado A, que tiene la forma y igual a x cuadrado menos 6x más 5. Y nos están pidiendo, para los 6 ejercicios que hay acá, pide dominio, intersección con los ejes, coordenada del vértice, ecuación del eje de simetría y la gráfica. ¿Y cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento? ¿Ok? Primero y principal, esta ecuación cuadrática está completa, está ordenada, el coeficiente que tiene es positivo. Eso significa que se va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia Se va a arriba. abrir hacia arriba. Muy bien. O sea, además, ¿qué podríamos concluir? Que como esta es una función cuadrática, ¿cuál era el dominio? ¿Se acuerdan? El dominio de f van a ser todos los reales. Reales. Lo que sí tenemos que tener un cachito de cuidado es en el rango, porque el rango, recordemos, va a ir desde el valor del vértice hacia arriba, en este caso, porque se abre hacia arriba,
O iría desde menos infinito hasta el valor del vértice si se abriese hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ya tengo acá dominio, que era la primera instancia de lo que a mí me están preguntando. Ahora me están pidiendo intersección con los ejes. Entonces, intersección con eje X. Hacemos y igual a 0, por lo tanto, yo tengo x cuadrado menos 6x más 5 igual a 0. Una ecuación cuadrática completa, y cuyas raíces, ¿cuáles serían? A ver, ustedes que son buenos en esto ya, apliquen Bhaskara, o aplicando Bhaskara, ¿cómo sería? ¿O cuáles serían las raíces? A ver, me voy a retractar en lo que dije. Haciendo Bhaskara o haciendo el método que ustedes crean conveniente, chicos. No necesariamente tiene que ser Bhaskara. Una raíz va a ser 0. Me da la impresión que no. No puede ser 0 porque no puede sacar factor común. Son 1 y 5 las raíces. Sí, profe. Bien. O sea que al eje X lo va a cortar en 1 y en 5. Ahora veamos qué pasa con el eje Y. Hago X igual a 0, por lo tanto Y será igual a 0 cuadrado menos 6 por 0 más 5. O sea que de acá puedo concluir que también lo va a cortar al eje Y, pero en este caso en un valor igual a 5. ¿Está? Ya tendríamos el segundo punto que nos están pidiendo. El otro punto es encontrar las coordenadas del vértice. Como sabemos, el vértice tiene coordenadas h y k. H era igual a menos b sobre 2a. De acá podremos decir que a vale 1, que b vale menos 6 y que c vale 5, ¿verdad? O sea, si yo reemplazo acá esos valores, voy a tener menos por menos, que es más, porque b vale menos 6, sobre 2 por a, que vale 1. Por lo tanto, la coordenada h va a ser igual a 3, porque me queda 6 dividido en 2. Ahora, ¿cuánto valía la coordenada k? La coordenada k surgía de hacer f de h. Eso implicaba que en donde estaba x, ahora voy a reemplazar por 3, porque es el valor que tiene h. Entonces voy a tener 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. O sea que tenemos 3 al cuadrado, que es 9, menos 18 y más 5. Y esto me da menos 4 si no me equivoco. O sea que las coordenadas de mi vértice van a tener los valores 3 y menos 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuánto o cómo calculaba el eje o la ecuación del eje de la parábola? Tomábamos en cuenta esta coordenada porque nosotros decíamos que el eje de la parábola era de la forma x igual a h. De acuerdo al hecho de que nosotros acabamos de encontrar el vértice, el eje de mi parábola será x igual a 3. ¿Está claro? Y por último, el rango. Hemos dicho que el rango tenía que ver con el valor que tenía la componente k. Entonces, acá me doy cuenta que la componente k arranca en menos 4. Y dijimos, por la forma que tenía la ecuación, que esta se abría hacia arriba. Por lo tanto, el rango
de mi función, ¿cuál sería? Cerrado en menos 4 hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, a ver. Vamos a tratar de ir colocando todo esto en un sistema de ejes. ¿Sí? Lo voy a tratar de hacer un poquito grande acá para que se vea mejor. Igual cualquier cosa. Bueno, ya se me clavó la máquina de nuevo. Ahí estamos. A ver. Disculpe, profesor, ¿cómo Sí, hice lo para escucho. sacar el rango? Vos tenés que tener en cuenta, ¿Podría explicar de vuelta? ¿sí? Vos tenés que tener en cuenta que de acuerdo al estudio que vos hiciste de la gráfica, vos deduciste que esto se abría hacia arriba. ¿Sí? Entonces, el rango, ¿qué son? Son todos los posibles valores que toma la variable dependiente, en este caso y. Como el vértice es el punto a partir del cual vos podés decir que la parábola se va a expandir, ¿verdad? Y si ésta se abre hacia arriba, desde el vértice hacia abajo, ¿irá a existir y? No. No. Entonces vos tomás desde el vértice hacia arriba. Y en este caso, la coordenada del vértice en y vale menos 4. Entonces era desde menos 4 hacia el infinito. Entendido. Gracias. Ahora, si nosotros queremos hacer un esbozo de nuestra gráfica, veamos, ¿dónde intersectaba al eje X? En 1 y en 5, ¿verdad? Entonces vamos colocando eso. En 1, a ver, 2, 3, 4 y 5. Profesor, Sí, lo escucho. No me la moleste, ¿no? Pero ya está por cerrar el tema de la asistencia, que podría pasar Bien, a clave. sí, cómo no, cómo no. Ahora se las paso. Un segundito, gracias por hacerme acordar. Muchísimas gracias a usted. Ahí está. Ustedes me dicen si es que hay algún inconveniente, pero ahí está. Bien. Entonces, nosotros sabemos que corta al eje X en 1, o sea, aquí, y en 5, que está aquí. Hemos dicho que al eje Y lo corta en 5. O sea que, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Más o menos, ¿no? No está la escala muy bien, pero acá corta al eje Y. ¿Qué otra cosa tenemos como dato? Bueno, el vértice. El vértice está en 3 menos 4. O sea, tengo 1, 2, 3, y de acá me tendría que ir 4 unidades en la dirección negativa de la Y. O sea, bajar para acá 4 unidades. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Si me vengo para acá, fíjense, acá estaría el vértice, ¿ven? Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es justamente unir estos puntos. Y decir, bueno, ahí tengo el vértice, pasa por 5, pasa por 1, y además corta en 5. ¿Sí? Obviamente la parábola esta sigue, ¿no? Entonces, eso sería un esbozo de la gráfica. Y si ustedes se fijan, esos son los datos que nosotros tenemos. Efectivamente, como se darán cuenta, el rango arranca acá, en menos 4, y desde menos 4 se va hacia arriba, ¿ven? Hacia ahí se expande. Eso significa que el rango, como nosotros lo hicimos analíticamente, estaba bien de acuerdo a lo que estamos viendo acá en la gráfica. ¿Sí? Mientras que X puede tomar valores, cualquier valor negativo, cualquier valor positivo. ¿Sí?
Además, sabemos que, porque la naturaleza de la ecuación dice que al ser cuadrática yo no tengo ninguna restricción de dominio, por eso es que decimos que toma todos los valores reales como dominio. ¿Sí? ¿Ha quedado claro, chicos, eso? Sí, Vamos a hacer uno más de estos. Ah, perdón. Con respecto a los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿qué me podrían decir? Recuerden que en el caso de la parábola tomábamos al vértice como referencia. Entonces, si yo quiero analizar y digo, desde menos infinito hasta, ¿dónde está el vértice en X? En 3. Hasta el 3. ¿Cómo sería la función? ¿Creciente o decreciente? decreciente. Es decreciente. Recordemos, ¿cómo me daba cuenta de eso? Porque a medida que yo me voy yendo desde menos infinito hacia la derecha, me doy cuenta que Y, ¿qué pasa? Empieza a bajar su valor. ¿Verdad? O sea que en este intervalo la función es decreciente. Y desde 3 hasta el infinito, bueno, si yo sigo mi camino hacia la derecha, desde el 3 hacia el infinito me doy cuenta que el valor de Y, perdón, comienza a crecer. Por lo tanto, en el intervalo de 3 al infinito, esta función es creciente. ¿Sí? Bueno, hacemos el último, o por lo menos la parte que nos interesa de este, para no perder mucho tiempo. En el apartado F, tenemos que Y es igual a menos X cuadrado más 2X y más 3. Bueno, un análisis parecido al que hemos hecho. El coeficiente que acompaña al término cuadrático es 1, pero fíjense que en este caso es negativo. Eso significa que la parábola se abriría ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Verdad? Hacia abajo. Con respecto al dominio de F, ¿qué podríamos decir? ¿Qué son todos los reales? Lo que no podemos decir mucho todavía es de quién, del rango. Pero ya lo vamos a averiguar una vez que calculemos el vértice. Muy bien. Lo que vamos a hacer es intersección con los ejes. Intersectamos primero con el eje X. Entonces dijimos que hacíamos Y igual a 0, con lo cual tendremos menos X cuadrado más 2X más 3 igual a 0. ¿Sí? A ver, en este caso, con el método que ustedes crean conveniente, ¿cuánto daría las raíces, si es que hay raíces reales? Bueno, sí, hay 2, y que van a ser menos 1 y 3. De acá podemos decir que la función va a cortar el menos 1 y va a cortar, perdón, x2 acá, va a cortar en 3. O sea que esta parábola corta al eje X en 2 puntos. Intersección con el eje Y, hacemos X igual a 0. Entonces voy a tener que Y es igual a menos 0 cuadrado más 2 por 0 más 3. Con lo cual estamos llegando a la conclusión que va a cortar al eje Y en el valor 3. ¿Sí? Es un caso parecido al anterior, en el sentido de que corta en 2 lugares al eje X y corta al eje Y en un valor igual a 3. ¿Sí? Bien. ¿Cuál era el paso que seguía? Encontrar las coordenadas del vértice. Para ello, lo primero que vamos a hacer es saber cuánto vale A, en este caso vale menos 1, cuidado con eso. ¿Cuánto vale B? Vale 2. ¿Cuánto vale C? Vale 3. Recordemos que las coordenadas del vértice
tienen valores h y k. ¿Mm? H, dijimos que era menos b sobre 2a. O sea que tengo menos 2 sobre 2 por a, que es menos 1. Menos por menos más, 2 dividido en 2 es 1. O sea que h, o la coordenada h de mi vértice, vale 1. ¿Sí? Vale 1. ¿Cómo hago para encontrar k? Bueno, habíamos dicho que k era igual a f de h. Es decir, en donde aparezca x lo reemplazamos por h, y h vale ¿cuánto? Vale 1. O sea que voy a tener menos 1 al cuadrado más 2 por 1 y más 3. En este caso, tenemos 1 al cuadrado que es 1, pero está precedido de un signo negativo, así que voy a tener menos 1, más 2 es 1, ¿sí? Más 3, 4. O sea que esto me va a dar 4 positivo. O sea que las coordenadas de mi vértice van a estar en 1 y 4. Ahora bien, yo con esto podía encontrar la ecuación del eje de mi parábola y que hemos dicho que tenía la forma x igual a h. En nuestro caso, será de la forma x igual a 1, ¿verdad? En x igual a 1 tendremos que trazar una recta vertical. Bien. ¿Cuánto vale el rango de mi función? Tengamos en cuenta que se abre hacia abajo. ¿Cuánto vale el rango de mi función? Como se abre hacia abajo, irá desde menos infinito hasta 4, incluyéndolo. Porque 4 es el valor que tiene la coordenada k. Bien, si nosotros más o menos reflejamos todos esos valores en esta misma gráfica que tenemos acá, pero no lo vamos a hacer ahí porque la verdad se va a embarrar mucho los datos, así que prefiero que quede mejor en otra gráfica. Además, vamos a perder 20 segundos más quizás, no más que eso. Bien. Tenemos un eje. Ahora marcamos el otro eje acá. Y veamos. Hemos dicho que al eje X lo cortaba ¿en dónde? En menos 1 y en 3. ¿Verdad? Si no me equivoco. Entonces digo, menos 1 y en 3. O sea, aquí y aquí. Hemos dicho que cortaba el eje Y. ¿En qué valor? En 3, ¿verdad? Si no me equivoco. A ver. Sí, en 3. Eso significa que voy a marcar 3 en Y. 1, 2 y 3. Acá lo corta el eje Y. Y tenemos el vértice ¿en dónde? En 1, 4. O sea, acá tenía 3. Acá está el 4. Y trazo las paralelas al eje X y al eje Y para de esa manera poder encontrar el punto. Acá estaría el vértice. Entonces, si ahora uno los puntos, voy a tener que pasa por 3, pasa por menos 1 en X, y acá pasaba por 4, por 3 positivo. ¿Sí? Y como pueden apreciar, el rango va desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta el valor del vértice. Con respecto a los intervalos de crecimiento y decrecimiento, yo voy a tener un intervalo que va desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta el valor X del vértice, que es 1. Y el otro va a estar, perdón, acá corchete, desde 1 hasta el infinito. A ver, ¿qué va a pasar en cada uno de estos intervalos? Desde menos infinito hasta 1, ¿qué pasa? ¿Cómo es la función?
Creciente. Es creciente, porque a medida que yo me acerco o voy arrastrando desde X hacia la derecha, me doy que Y empieza a aumentar su valor, hasta que llega al vértice. A partir del vértice, continuando hacia la derecha, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Y? Comienza a disminuir su valor. O sea que en el intervalo que hay cerrado en 1 hasta el infinito, la función es decreciente. ¿Está claro, chicos, esto? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene algo para preguntar? No, profesor. Bueno, pareciera que no. Antes de irse, por favor, tomen nota, porque nosotros conocemos la ecuación de la parábola, la hemos visto de manera general, y decíamos que esto era de la forma ax² más bx más c. Pero existe otra forma que se llama canónica. ¿Sí? Y esa forma, la forma canónica, es la que les va a servir a ustedes para resolver algún problema y que tiene la forma x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. ¿Sí? Esto lo vemos mañana para ver qué es lo que significa cada cosa. Bueno, sabemos que h y k son las coordenadas del centro, pero para ver qué es esto. ¿Sí? En realidad, acá nosotros para generalizar tendríamos que decir que esto es más o menos 4p. Será positivo si la parábola se abre hacia arriba y será negativo si se abre hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esto se conoce como ecuación canónica de la parábola. ¿Sí? Bueno, chicos, con esto culminamos hoy. Mañana nosotros ya estaríamos completando